el paisaje es un poco más que el pájaro. Decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Y el que su tierra no adora, tiene espíritu prestado. Por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. Por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. El pueblo es cuerpo y es alma de la canción que yo canto. Decía Juan el Colorado después de cada batalla. Decía Juan el Colorado después de cada batalla. Porque los versos del pueblo pueden ser flores o balas. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. Amigas, amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a el programa Somos el Alba. Hoy Somos el Alba es Alí Primera. Hemos querido realizar este programa para celebrar, para honrar la memoria, la obra, la vida, la entrega, la lucha de un hombre que a través de 4 cuerdas fue capaz, de 4 en algunas oportunidades, de 6 Claro. fue capaz de darle un mensaje al mundo para una convivencia, para una razón de vida, para una alianza en donde la justicia, la igualdad fuera lo que imperara. Y para conversar en este programa de Alí Primera, hemos invitado a Alfredo Ramos. Alfredo Ramos es de profesión sociólogo, pero de oficio es poeta, es dramaturgo, es investigador, es cantor y sobre todo de oficio también tiene una militancia por la lucha de las causas justas en cualquier parte del mundo. Y como eso fue el legado que nos dejara Alí Primera, yo pudiera decir, sin temor a equivocarme, que Alfredo Ramos es de alguna manera la continuidad de esos hombres y mujeres que no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo, tienen en Alí Primera un referente, un impulso, una mano amiga para seguir cantando por la paz, por la libertad y por la igualdad de los pueblos en cualquier parte del mundo. Entonces, hemos creído conveniente que este programa, aparte de oír algunas canciones de la autoría de Alí Primera, conversar con Alfredo sobre distintos tópicos de la vida y la obra de Alí Primera. La primera, Alfredo, que lo primero que tenemos que plantearnos es el momento en que surge Alí Primera. En el momento en que surge la voz de Alí Primera,
que eran unas instituciones gubernamentales terribles, sanguinarias, si se le puede calificar. Y sin embargo, Ali I surge en el escenario de lo que él mismo prefería denominar la canción necesaria. Esa canción necesaria para educar al pueblo, para concientizar al pueblo, pero también para llamar al pueblo al combate. Entonces por allí quisiéramos, Alfredo, que comenzáramos esta conversación. Buenas tardes, amigo poeta Livio Delgado. Saludos también al poeta Jesús Trejo, al camarada, compañero, artista del oficio de la comunicación audiovisual Feliz Díaz, a la Casa de Dalva como institución, a todas las personas que miran en estos momentos este podcast y a los que lo verán más adelante. Importante, antes de entrar al contexto local, yo hace tiempo hice un cuadro un poco para comprender en qué contexto social, histórico y político surgió el canto de Ali I. No es su primera fase, como se ha dicho, está registrado además, tanto su familia lo ha testimoniado como escritos que se han hecho alrededor de la obra de Ali. La primera época de Ali como cantor fue de serenatero. Le escribió al amor, a las mujeres, incluso hizo ranchera. Se dice que Ali I, antes de cantar, por ejemplo, Humanidad o el otro tema que él hizo relación a lo que fuera la guerra de Vietnam, no basta rezar. Ali había escrito algo así como 500 canciones, composiciones, pues de jóvenes. Comenzó a escribir cuando tenía 12, 13 años. Incluso cuando apenas estaba haciendo sus primeras letras en la alfabetización, porque comenzó a estudiar tardíamente a los 12 años, porque era fundamentalmente era un agricultor, era un chico de trabajo que tuvo que hacer el esfuerzo junto con 7 hermanos más para poder sostener la familia, ayudar a contribuir a la economía familiar. Pero digamos que cuando Ali I hace un poquito más, digamos, introspección en relación a lo que es la importancia del canto para transmitir mensajes y producir de algún modo alguna intencionalidad de parte de los receptores, alguna motivación, algún pensamiento crítico. Bueno, el contexto histórico era ¿no? Estamos hablando de la convulsionada década de los años 60, la que fue la famosa guerra de Vietnam entre 1963 y 1973, la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana que se produjo en 1965. Hay un movimiento mundial por la renovación, el cambio y la paz. Recuerda que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, que paró en 1946-47, pero que dejó unos estertores porque se armaron los dos bloques de poder, que fue la Unión Soviética y en este caso Estados Unidos, con los países de Occidente que lo apoyaban, y había una controversia, una contraposición permanente. Además, el Mayo francés, que fue un movimiento muy importante que pedía la reivindicación de la gente pobre, la reivindicación de las ideas distintas. El Mayo francés, que fue una convulsión importante para Europa y después para el mundo. El Mayo argentino, recordamos como testimonio todavía las personas madres de la Plaza de Mayo. Se estaba hablando de no a la guerra, de la guerra atómica, en la época de la naciente guerrilla colombiana, que comenzó después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, perdón. Está la lucha de liberación de África con el apartheid, uno de sus principales, digamos, líderes, que es Nelson Mandela, que padeció 27 años de cárcel. Está la lucha de liberación del poder negro en Estados Unidos. Recordemos Martin Luther King, quien fue asesinado en 1968. Cuando Ali I era un joven. La lucha armada en Venezuela desde los primeros años de la década de los 60, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el asesinato del médico y líder revolucionario argentino, cubano y boliviano y latinoamericano Ernesto Guevara de la Serna, que fue en 1967. En ese marco estructural, digamos, ese contexto geopolítico internacional, ese Ali I, que a los 12, 13 años ya repartía propaganda política de manera subversiva del Partido Comunista ya en su pueblo, en el estado Falcón, que ya en ese momento está en Caracas, estudiando el bachillerato y haciendo lectura,
compartiendo con gente en el Liceo Caracas, que junto con el Caballero Mejía fueron uno de los liceos más comprometidos con la lucha social estudiantil y política estudiantil de aquella época. Ya Ali Primera, estas cosas que hemos aquí mencionado, comienza, digamos, a hacer la suya como insumo para lo que sería después su canción. En Venezuela, en ese momento, como tú decías, existían unas instituciones retrógradas, no obstante que ya se había pasado, digamos, los momentos más arduos de la dictadura de Marco Pérez Jiménez y se comenzaba a mirar en el horizonte una alborada de democracia representativa. Sin embargo, fue muy, pero muy fuerte la represión, la persecución que se hacía a los dirigentes estudiantiles, obreros, a los campesinos que asumían en ese momento un discurso, una práctica política que enfrentaba la exclusión, que enfrentaba exactamente la represión. En ese contexto, Ali Primera, entre otras cosas, cae preso por segunda vez. La primera fue en su pueblo, allá en Coro, cuando repartía propaganda política subversiva a muy temprana edad, y luego en Caracas, cuando él participaba en unas actividades políticas, que estuvo preso en la DIGEPOL, que por cierto, él lo testimonia en uno de los relatos, además en un libro aparece eso, y en un comunicado que él escribió y fue publicado en la prensa nacional de ese entonces, que estando en los calabozos de la DIGEPOL, fue cuando escribió, digamos que la primera canción que se conoce de Ali Primera como canción necesaria, canción protesta o canción social crítica, que es Humanidad. Y entonces desde ahí él habla de toda la cuestión de la pobreza, de los niños, de cómo la humanidad vive momentos de tristeza, pero que de alegría, pero de tristeza son muchos más, etcétera. Ali Primera fue perseguido desde que comenzó a cantar en el aula magna de la UCB en Caracas, después que sale por los pueblos de Venezuela a recorrer y a llevar su canto. Sabemos que Ali Primera no solamente fue perseguido, sino que además de que fue encarcelado, sufrió atentados. Por lo menos 4 atentados, de los cuales hay 2 que son muy importantes. Uno, en un tránsito que él hacía de Barquisimeto a Carigua, Ali Primera, tuvo mucha relación, mucha vinculación afectiva, mucha vinculación artística con el Estado Lara y con Portuguesa. En Lara porque ya estaba un grupo de gente muy importante, por ejemplo, Carlos Ruiz, estaba el Gordo Páez, cantor, Goyito Yepes, más adelante, pero estuvo un personaje, ajá, sí, mucho más adelante, estuvo un personaje muy importante llamado Gerardo Brito, que era locutor de radio, que tenía un programa que duraba 6 horas, era 3 horas, un bloque de 3 horas de 12 a 3 de la tarde, y otro bloque de 9 a 12, que se llamó Los Venezolanos Primero, quien fue compadre de Ali Primera y fue padrino de boda de Ali Primera con Sol Musé. Y Sol Musé vivía entre la orilla de Carigua, por la Avenida Libertadores, y Ali se movía exactamente en su época de noviazgo y en su época de música con los cantores de Lara en el trayecto. Cuenta Ali que viniendo de Barquisimeto hacia Carigua, imagino que va a visitar a Sol Musé, a la familia, lo intentaron matar en la carretera, tuvo que salir de la carretera, lo hicieron que saliera y se volcó prácticamente, pero no le ocurrió nada. En otra oportunidad fue un atentado en el Valle, en su apartamento del Valle en Caracas, y hay un hecho que fue el hecho que produjo su desaparición física, su muerte, que fue también en el Valle en Caracas, en la autopista, la madrugada del 16 de febrero de 1985, que fue cuando murió, un aparatoso accidente, y la hipótesis todavía no completamente demostrada es que realmente murió como consecuencia de un accidente, pero por un atentado a su vida. Porque Ali Primera siempre fue una piedra en el zapato para el sistema que tú ahora caracterizaba muy bien cuando comenzaste a decir en qué contexto nacional se comenzó a mover Ali Primera. Ahora, Alfredo, tú mencionaste al comienzo de tu intervención un aspecto bien importante y que nos permite ir conversando sobre él, que Ali Primera se inicia como serenatero. Sí. Y justamente Ali Primera tiene una cantidad de canciones escritas al amor, que quizás no son tan conocidas, ¿no? Quizás claro, no son tan del manejo del público, pero que son unas canciones sencillamente extraordinarias, bellísimas, claro,
Bueno, cualquier bolerista de América haberle puesto la firma a esa letra. Pero esa condición amorosa de Ali primero hacia el ser humano, luego esa condición amorosa de Ali primera hacia la patria, la condición amorosa de Ali primera hacia los marginados de todo el proceso social. Él lo hizo causa de su lucha, de su militancia, y eso lo llevó a, por ejemplo, y es lo que quiero preguntarte, pareciera ser que Ali primera creía más en los movimientos sociales que en las organizaciones políticas. Bien, mira, voy a leerte aquí otra vez este esquema que yo hice hace mucho tiempo, un poco para ver a Ali primera en su trayecto vital. Canciones de amor, claro que sí, porque fíjate que Ali primera se movió entre, como decía, entre la rabia y la ternura. Claro. Y la ternura, que es el amor, la solidaridad, la fraternidad, pero también el amor hacia la mujer como símbolo de encuentro convivencial hombre-mujer. Y escribió canciones bellísimas. Yo por acá tengo anotado, por ejemplo, porque caractericé a qué le escribió, a qué le cantó a Ali primera. Entonces tenemos entre las canciones de amor, Frutal de Amor, Canción para Mercedes, Cuando llega el tiempo de soñarte. Cuando llega el tiempo de soñarte es un poema, porque también se movió Ali primera, y él lo reconoció, entre el panfleto y la poesía. Hay textos, letras de canción de Ali primera que son poesía, sino en todo el territorio, el trayecto del texto, por lo menos tiene unas cuantas metáforas, ¿verdad?, que la elevan a poesía. Entonces, es verdad. Quizá de repente esa soñación, esa motivación en su pueblo, escuchando a los serenateros de su época, escuchando a los románticos de su época, no se perdió, digamos, en la memoria de Ali primera, sino que hubo un momento que él la asumió como tal y la comenzó a cantar. Todo el tiempo lo hizo, ¿no?, en toda la trayectoria, pero los últimos temas de Ali primera que conocemos está muy dedicado ya a la cuestión más profundamente humana. Antes le cantó, por supuesto, a la humanidad, le cantó a Nicaragua, le cantó a Puerto Rico, le cantó a El Salvador, a Chile, pero más desde el punto de vista del panfleto político, incluso con alguna poesía, pero más de la militancia política, más del discurso ideológico, y al final, sin que haya dejado de hacerlo durante años anteriores, fue mucho más profundamente hacia el canto de la humanidad. En relación a lo que tú me dices, si Ali primera creyó más en los movimientos sociales que en los políticos. Fíjate, por aquí yo tengo anotado. Porque una gente dice, Ali primera militó con el MAS, militó con el grupo de José Vicente Rangel, y investigando nos dimos cuenta que Ali primera realmente militó con el Partido Comunista de Venezuela. Tanto allá en su pueblo, cuando era un chamo, un muchacho, como en Caracas, ¿verdad?, en los primeros años. Tanto es así que sus dos primeras producciones discográficas, que no fueron LP, sino 45 revoluciones, se dice que fueron producidas por el Partido Comunista de Venezuela y por la Juventud Comunista de Colombia. Y luego en Europa, mira, y valga esto que digamos para entender la dimensión de Ali primera. Ali primera estuvo en Suecia, estuvo en Checoslovaquia, estuvo en Rusia, pero también estuvo en otros países como Argentina, estuvo en Panamá, cantó en Puerto Rico, estuvo en una cantidad inmensa, sobre todo en Europa, en Suecia, donde conoció a su primera compañera esposa con la que tuvo 2 hijos. Y entonces, esos movimientos en Alemania, su participación en Alemania, por ejemplo, un festival de la canción joven, estaba muy imbricado con el Partido Comunista. Los partidos comunistas de Europa, de Rusia, de Alemania, etcétera, y por supuesto en Venezuela. Yo recuerdo que en 1975 yo estuve en Caracas, yo era simpatizante del Partido Comunista y yo estaba en Acarigua y fuimos a Caracas al Parque de los Caobos, y nuestra gran motivación, además de ir a cantar, eso era ver a Ali primera. Claro. Pero Ali primera estaba en ese momento en Europa, en una gira, pero además también estaba visitando a su familia allá, a su primera compañera en Europa. Bueno, Ali primera luego
se acerca al MAS, pero no es un militante del MAS, es un simpatizante, porque ahí está una figura emblemática de la política venezolana, a quien él respetó y admiró mucho y lo acompañó en las campañas electorales, que es el doctor José Vicente Rangel. Entonces, él estaba en el MAS fundamentalmente porque allí estuvo José Vicente Rangel, que era para mucha gente un referente de honestidad, Sí. un referente de responsabilidad, de transparencia y de un afianzamiento realmente por la vía de una contestación y réplica a lo que era el sistema. Sin embargo, en la última campaña electoral, donde participó José Vicente Rangel, Ali Primera dice, no podemos seguir con los partidos políticos de izquierda porque no se unen. Uno de los empeños de Ali Primera siempre fue la convocatoria a la unidad de la izquierda venezolana. Hay una canción emblemática de él que se llama ¿Por qué no unirnos? Nos unimos. ¿Verdad? En relación a la unión entre Camilo, por el ejemplo, Evangelio y el ¿por fusil. qué no unirnos? Sí, porque Sí, si ya se correcto, unieron el fusil del Evangelio en las manos de Camilo y decía en Venezuela, ¿por qué no se une la izquierda venezolana? Y tanto fue el discurso y la práctica de Ali Primera buscando la unidad que en 1977, creo, 78, él organizó lo que se llamaron los Comités por la Unidad del Pueblo, los CUP, y convocó a la gente de izquierda a que hicieran algo propio y que dejaran el sectarismo. En esos CUP participaban los partidos que quisieran participar. Ahí estuvo gente como la Liga Socialista, pero también participaba gente de la iglesia de base. Ahí participaban movimientos de pescadores, movimientos estudiantiles de los liceos y de las universidades. Participaban amas de casa que les gustaba no solamente el discurso de la canción de primera, sino que estaban organizándose. Y fíjate, él dijo una frase, voy a ver si la tengo por aquí, que me parece muy importante, que dice, no soy un cantor para la izquierda, yo soy un cantor para el pueblo, sin sectarismos partidistas. Soy de militancia política para el cambio, pero no de una militancia partidista sectaria. La revolución se hace con todos, no solo con la izquierda. No es una canción de protesta la mía, sino una canción de esperanza y de combate del pueblo. Y por allí dijo una cosa mucho más fuerte, que a ver si la consigo por acá, porque me parece muy interesante, pero dijo así, la unidad es un compromiso de todos y no una bandera de nadie. Es decir, fueron varias frases porque Ali Primera, además que fue un excelente músico, un buen cantor, fue un político y de algún modo fue un filósofo popular. Sustentaba su canto en esa creencia, en ese ideario. Hasta el momento de su muerte hizo todo el empeño por tratar de convocar a la unidad. Incluso llegó a decir, conmigo y con los que creemos en la transformación pueden estar los del MAS, los del Partido Comunista, los del MES, los de Convergencia, igualmente los ABECO, los copellanos de base, los cristianos de cualquiera una de las tendencias. Un paréntesis, disculpa que me extienda. Por cierto, aquí en Mérida hay una experiencia que es feliz de recordar. La escuela Ali Primera, una escuela de fe y alegría Ali Primera, lleva el nombre de Ali Primera porque exactamente algo así como que en los años 90 una compañera ya desaparecida prematuramente, lamentablemente, Berta Amelia Moronta Rodríguez, hermana del Monseñor Moronta, perteneció a un grupo cristiano de base del trabajo popular. Yo estuve trabajando con ella, con Julio Hunda, y se propuso el proyecto de que esa escuela pudiese llevar el nombre de Ali Primera. ¿Te imaginas cómo un grupo desde la iglesia, como fue alegría, muy fácil, fue un choque terrible? Claro. Sin embargo, nos propusimos de lo que eran los centros de educación popular, demostrar que Ali Primera tenía en su ideario, y voy a ver si consigo por aquí algo para leerte. Ajá, aquí está el proyecto, o el esbozo del proyecto, de cómo Ali Primera tiene en su ideario un pensamiento y una acción que se acerca a quienes de la espiritualidad, sin sectarismo, convocan a Dios para el amor, al para la cristianismo fraternidad. puro. Ajá. Dice por aquí, quien cree en Dios y no cree en el hombre que lo tiene más cerca, tampoco cree en Dios, dijo Juan Pablo, y eso lo repetía Ali Primera con mucha frecuencia en su discurso. En el pensamiento de Ali, y esto lo escribimos en el proyecto, lo que tiene mayor fuerza es la esperanza, la idea de lo posible.
se plantea la posibilidad de salvar la especie humana a través de un movimiento solidario que pueda detener el armamentismo y la depredación a nivel ecológico, que fue un canto ecológico también de Ali Primera. Así ahí levanta su voz para que cada uno de nosotros creamos en las capacidades creadoras, en el aporte que debemos dar para la recuperación del país. Ali Primera tiene una canción y un pensamiento que desde el punto de vista religioso pudiéramos decir de manera analógica un ecumenismo, pues un encuentro en la espiritualidad del ser, en la espiritualidad del colectivo, más allá de las diferencias de religiones, de iglesias, de partidos políticos. Y si no hubiera sido de esa manera, entonces Ali no tuviera tantos seguidores. Porque llegó un momento en que Ali primero le escuchaba a todas las personas, independientemente del partido al que perteneciera, independientemente de la iglesia en la que se nucleara, la religión que estuviese, porque su discurso era muy claro, era muy directo y hablaba precisamente de los problemas que tenía el explotado, fuera de partido de izquierda, fuera un partido de derecha, fuera una iglesia o de la otra. Por cierto, la canción No Basta Rezar, recuerda, claro, que es una canción que se enfila contra las creencias de que solamente rezando se puede lograr la paz, pero que a su vez abraza el ideario del evangelio diciendo, sí, está bien, Dios nos ayuda, pero tenemos que hacer, y eso lo dijo Dios, eso está en la escritura, como a Dios rogando y con el mazo. Ese discurso también. Y ahí lo que buscaba Alfredo era justamente que el cristianismo, claro, cumpliera esa misión de acercamiento y sobre todo la práctica de la humildad, y la práctica de la humildad conlleva al ejercicio de la igualdad, ¿no? Así es. Entonces en eso Ali Primera fue un fervoroso creyente. Hay otra cosa, Alfredo, para mí, no sé si pudiéramos coincidir en eso, Ali Primera para mí es uno de los primeros venezolanos que en el siglo pasado nos acercó, nos llevó, nos puso a ver a Simón Bolívar en la dimensión que, por ejemplo, pregonó el comandante Chávez, sí, que pregonó el contexto filosófico e ideológico de la revolución. Pero Ali fue con ese sentimiento patrio, con ese sentimiento por lo nacional, y sobre todo por nuestros héroes, uno de los primeros venezolanos, repito, que de manera popular, y qué manera más popular que la de la forma cantada de decirle al pueblo venezolano, este es nuestro líder, este es nuestro héroe, este es el hombre al que tenemos que poner en práctica en estos momentos su pensamiento, su ideología, para poder conquistar la libertad, la independencia total y absoluta del pueblo venezolano. ¿Piensas tú en torno a eso? Sí. Ali Primera tuvo la virtud de convertirse en uno de los cantores populares, poeta cantor venezolano de América Latina y parte de Europa, en llevar adelante un discurso muy coherente de lo que fue el ideario de Bolívar. Por cierto, en 1980 aproximadamente él creó, junto con otros cantores, la Chiche Manaure, con Gloria Martín, con los Guaraguao, el Grupo Ahora, Carlos Ruiz, el Festival de la Canción Bolivariana. Pero esa canción bolivariana no era una oferta engañosa, no era una cosa superflua, epidérmica, es que en profundidad Ali creyó siempre en que en el ideario de Bolívar estaba de algún modo el sustento para que en Venezuela se pudiera producir un proceso de transformación donde la patria, que él decía la patria bonita, se pudiese materializar, ¿verdad? El ideario, por ejemplo, de la justicia, de la igualdad, la construcción de república, de ciudadanía, la prensa libre, esos elementos, incluso la cuestión ecológica, el pensamiento ecológico de Bolívar. Ali lo expresó cuando Ali hizo la campaña, por ejemplo, en defensa del Cerro Galicia en Falcón. Estaba presente Bolívar allí también. Entonces, yo recuerdo que en 1983 fuimos a Caracas, a un nuevo circo, en una de esos encuentros de la canción bolivariana, y vinieron artistas de Guatemala, de Salvador, de Chile, vino artistas de Cuba,
Pero además es interesante saber que Alfredo Saler, el tenor venezolano, estuvo acompañando a Ali Primera en ese proyecto grandioso. Estuvo Isadoble, la presentadora de televisión, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz, Pedro León Zapata, Julio Cabello, que era un locutor referente del sistema radiofónico venezolano de esa época. Estuvieron los Nazoa, Aníbal Nazoa, fundamentalmente Aníbal, que para esa época estaba muy activo. De modo que Ali Primera nucleó a un grupo de personas, colectivos, grupos en torno a la figura de Bolívar. Y como tú decías, Ali Primera tuvo la osadía de bajar del pedestal al Bolívar que teníamos muy, muy distante y ponerlo muy cerca de nosotros. De modo que yo lo dije en el 2005, ellos me invitaron, creo que por cierto en este mismo lugar, un homenaje a los 20, a homenaje a Ali Primera. Se estaba conmemorando este 16 de febrero del 2005, perdón, lo que fue 2005, los primeros 20 años de la desaparición física de Ali Primera, y entonces me invitaron como orador de orden. Y yo en ese momento dije, mira, yo creo que además de Bolívar, de Zamora, que se plantea que son raíces de la revolución bolivariana, yo creo que una raíz muy importante en el contexto más inmediato a nuestro la tenemos en Ali Primera. Una raíz importantísimo de la revolución bolivariana, porque en ese momento, desde los 60, mediados de 60 en adelante, 70, 80, se la jugó toda Ali Primera por mostrarnos el ideario de Bolívar de manera descarnada y directa, pero además por comenzar a retomar la lucha revolucionaria y convocar a la transformación, como ya dije, a los pescadores, amas de casa, a los estudiantes, a una inmensa cantidad de personas que lo seguía, llenaba los estadios, recuérdate, llenaba el aula magna aquí de Mérida, iba a los liceos, acompañaba las marchas, es decir, fue un líder que tuvo esa capacidad de traerlo después del reflujo de la derrota de la lucha armada en Venezuela, de que la izquierda perdió mucho terreno. Ali Primera levantó la bandera de la revolución, la bandera de Simón Bolívar, y yo en ese momento dije, yo creo que si alguna raíz pudiera tener esta revolución, es la raíz de Ali Primera. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho el sufrir, mira que mucho es sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Ay, cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, cansa del explotado. Usted no lo va a creer, pero a la escuela
cateteros y le dar educación, pa' que no muerda los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al homero. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en los techos de cartón. No solamente era ir a unir a un cantante, era ir a aplaudir, y sabía que salir, y siempre con las porras repletas de cargamento para la lucha social. Hoy va a aprovechar para saludar a los movimientos Chihuahua del CEPAN que han reportado la unidad de hermanos, la gata. Está siguiendo nuestro programa sobre la casa. Bueno, fíjate, sí. Sí, porque él primera no fue un cantante al uso. Es más, él no dijo, yo no soy cantante, yo soy un cantor. Eso lo aclaró en una entrevista que le hicieron, creo que fue o en Lara o en el Zulia, uno de los locutores de radio. El cantante Ali Primera, no, yo no soy un cantante, yo soy un cantor. Y él dijo, y quiero citar esto, yo salí a cantar con una intención de decir con la canción y de poner la canción como apoyo de un combate por la vida, por la dignidad, inclusive, ¿por qué no decirlo? Un combate por un cambio profundo en nuestra sociedad. Se trata de una canción política, porque cualquier planteamiento en Venezuela y en cualquier país es y debe ser político. Nosotros, desde Ali Primera, tenemos una intención, aunque no todas las canciones tengan una idea política obvia, tenemos una intención de inscribir nuestro canto, nuestro movimiento cultural en un movimiento transformador del pueblo, en un movimiento político que transporte al pueblo. Porque cuando tú hablas de concientizar, ¿concientizar para qué? Concientizar para transformar, partir de que un pueblo inconsciente de su propia realidad, inclusive de su propia fuerza, es incapaz de movilizar y transformar nada. Como decía un dramaturgo venezolano, es una fuerza muerta. No recuerdo ahora, uno de los dramaturgos más montados a nivel teatral, Rodolfo Santana. Es decir, cuando hace una cosa como esta, que convoca, que canta, que concentra, pero no tiene un objetivo, un proyecto, eso es fuerza muerta. ¿Sí? No tiene para dónde moverse con precisión de logro. Entonces, Ali Primera era, yo Ali Primera lo vi una sola vez, por cierto, un poco para decir cómo era el hombre, ¿no? Y creo que fue en 1983, aquí en la plaza, frente a la Plaza Bolívar, aquí mismo, donde quedaba el estacionamiento, donde queda ahora el Palacio de Gobierno, la Casa de Gobierno. Ahí quedaba una cosa de taxi y estaba todo eso despejado. Ahí se montó una tarima. Ahí estuvieron, que recuerdo yo, Antonio Márquez, un declamador que era ultrapana de Ali Primera y lo acompañaba a muchos lugares, así como estuvo el grupo Guaraguao. Y Ali Primera estuvo allí. Ahí me tocó, digamos, participar, no con la guitarra ni con el canto, sino porque yo estudiaba en la UNED y pertenecíamos a un grupo político y estábamos apoyando esa actividad. Y me correspondió unas palabras. Y al final, hablé con Ali Primera porque hubo un incidente, ¿no? Una gente que estaba medio alterada porque decía que él era un reformista, que ya no estaba cantando las canciones de protesta, que se estaba inscribiendo en la cuestión electoral que era un camino reformista y burgués. Y hubo un compañero, que no lo voy a nombrar por respeto, agarró a Ali Primera detrás de la tarima y lo pegó contra una pared
diciéndole traidor, reformista, etcétera, etcétera. Y Ali Primera, bueno, tragó grueso, respiró profundo y le dijo, mire, panita, camarada, tal, y le dio una explicación. Y yo también estuve ahí intercediendo porque yo conocía al compañero que se había, digamos, soliviantado, se había alterado. Y después ahí fuimos a un restaurante de un grupo de compañeros árabes que estaban de alguna manera patrocinando la avenida de Ali Primera. Y entonces me di cuenta que Ali Primera era un hombre altamente sensible. Cuando hablaba lo hacía con una profundidad. Sí, su palabra era corazón y fibra cuando lo que decía. Y como estaba tan enraigado en él esa conciencia por la transformación, por construir la patria bonita, entonces no era la persona que se paraba en un escenario, ¿no? Mucho antes venía esa fuerza, ese torbellino, ese huracán revolucionario, como después Chávez. Y entonces era una actividad tipo meeting. Su canción era un meeting. Ajá. Y entonces hubo, bueno, todos los actos que yo pude ver después a través de los videos y esto, que después tuvimos posibilidad de ver, cada actividad de Ali Primera, ¿verdad? Era una cosa excelentemente desde el punto de vista artístico y musical, pero era una cosa de alto vuelo a nivel del discurso del mitin político, porque en cada uno de ellos había uno o dos temas que tratar. Yo recuerdo, por ejemplo, en Trujillo, cuando él habló acerca de la alienación que se estaba produciendo a través de las televisoras. Cómo a un cantor de canciones de Saya se le convertía en mercancía y por qué él no quiso entrar a la televisión para que lo convirtieran en mercancía. Cómo se manipulaba la conciencia. Por cierto, hizo referencia a Venevisión con nombre y apellido. Habló del problema de lo que estaba ocurriendo en Caracas cuando se producían aquellos deslaves, la caída de los cerros, que morían hombres y mujeres tapiados en los ranchos con propiedad. Yo recuerdo que en Trujillo, en ese evento que se hizo en Trujillo, estuvo entre otros Fruto de Viva. Ese arquitecto, él estaba ahí entre el público porque fue unicarne, como decimos nosotros, Ali Primera. Yo quiero decir una cosa importante, que es lo que es importante. Ali Primera se preocupó por la cuestión política, por el discurso a profundidad y por tener coherencia en lo que era su pensamiento y su obrar, lo que era, digamos, su actuación pública, pero también en el cuidado de su cuestión artística. Aunque él mismo se dijo que él era un analfabeta musical, porque no manejó nunca el lenguaje musical, pero se preocupó por hacerlo bien. Incluso tuvo asesoría a Ali Agüero y un grupo de hombres y mujeres muy buenos como artistas, como instrumentistas, lo acompañaron y no se negó. Al principio se negaba porque no quería hacer su canción que perdiera la esencia del pueblo, pero al final accedió a que hicieran unos arreglos muy bonitos porque se estaba buscando precisamente como iba creciendo la cuestión tecnológica y los avances en la música y podía quedarse atrás del canto, cómo avanzar con la tecnología, cómo avanzar con los arreglos musicales, de manera que cada día el mensaje llegara, digamos, con mucha más posibilidad. Incluso él, por los testimonios que me ha dado Carlos Ruiz, que es mi amigo, y yo he leído un libro de Carlos Ruiz muy interesante, que fue su tesis de grado allá en Barquisimeto, pero después se convirtió en un libro. Dice que Ali Primera los regañaba a ese movimiento, como amigo, como patrón, regañaba y le decía, mira, ¿has revisado tu canto? ¿Qué estás componiendo? Revisaste que no tenga redundancia, que no sea una cosa mal hecha. ¿Cómo va la música? Mira, y la otra gente joven que se incorporó, cuando lo montamos en la tarima, hay que el relevo y eso. Es decir, estuvo pendiente de lo que era la música, de lo que era la instrumentación, la parte, digamos, que pudiéramos llamar artística del asunto, pero también estuvo simultáneamente pendiente de lo que era él como ejemplo, no es una moralidad pacata, sino su ejemplo es lo que llaman el eto revolucionario, la ética revolucionaria, y además cómo tener permanentemente sustentado un discurso que pudiera producir en los demás el atractivo de seguir ese canto. Él dijo, quizá mi canto no ayude de repente a lograr el triunfo de una revolución, pero sí a constituir los batallones que puedan empujar. Ali Primera fue militante del Partido Comunista. Y el Partido Comunista de Venezuela tenía relación, digamos, concomitante, inherente y cercana con lo que fue la Revolución Cubana. Activista, pues, del Partido Comunista aquí y allá, aunque en un momento determinado hubo diferencias, ¿no? El Che Guevara significó para los jóvenes, y Ali era joven en esa época, un horizonte, un sol resplandeciente, primero porque era muy joven el Che Guevara cuando asumió su discurso revolucionario.
un hombre aventurero en el sentido de que no le importaba salir, digamos, a la calle, a la montaña, a los caminos, ¿me entiendes? A encontrarse con esa realidad para constatar lo que era su pensamiento y encontrarse descarnadamente con lo que era la pobreza, las injusticias de un sistema oprobioso del capitalismo dependiente que dominaba y aún domina lamentablemente nuestros países de América Latina, sobre todo, ¿no? Porque aunque después el Che estuvo en África, en Angola, en otros países, pero fundamentalmente en América Latina, quiero decir. Esa coherencia de la palabra del Che, dicha con tanto fervor, dicha tanto desde el punto de vista verbal como escrito, porque el Che escribió enorme cantidad de cuartillas, una cantidad de libros que se han publicado de Che y los que aún no se han publicado, sobre todo su acercamiento a la teoría económica y sus críticas, por ejemplo, a la teoría económica de la Academia de Ciencias Económicas de la URSS, de la antigua Unión Soviética. Digo también que ese arrojo y esa aventura que lo llevaron a ser un guerrillero, no por aventurero y arrojado, sino por su convicción de que no había otra vía. Es decir, en América Latina, en los países más explotados, más golpeados, el Che dijo, aquí no hay más vía, el sistema burgués, político, ideológico y político por la vía electoral no da chance, por la vía pacífica no da chance. Él creyó en la posibilidad de que se podía implosionar el sistema a través de la guerra de guerrilla. Entonces hubo varias cosas que convirtieron al Che en un referente muy importante. Y los jóvenes vibraron con esa figura alta, altísima figura que hasta el día de su muerte y mucho después sigue siendo una figura indiscutible de una ética revolucionaria incólume, perfecta, pudiéramos decir. Independientemente que hay gente que no cree en la lucha armada, que lo considera un bandolero, un matón de campo, de montaña, ¿no? Pero para quienes creemos en la transformación, independientemente que hay una diferencia, nos parece que siempre fue un hombre de coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Y la primera asumió al Che y hay por lo menos unas 3 o 4 canciones, si no más, donde expresamente está el Che. Hay otra donde está el Che, por supuesto, como digamos, contenido de otras canciones. Y la revolución cubana, estando allí el Che y estando Fidel, pues se convirtió para Ali Primera, como para muchos jóvenes, hombres y mujeres de América Latina y revolucionarios, en una alternativa, una opción, en una mirada de lo posible, ¿no? Por cierto, Ali Primera estuvo en Cuba, en Casa de las Américas, no sé si debió haber sido como en 1975, 76, 77, en esos años. Hay una joya que es un audio de un concierto que dio Ali Primera en un salón de la Casa de las Américas. No se difunde mucho, creo que no lo han convertido en CD. Yo lo conseguí por ahí investigando en la plataforma esta digital hace como 4 o 5 años, como hay también un audio de una entrevista tremendamente buena que le hace Porfirio Torres a Ali Primera, no en el programa que él de la Destrucción del Universo, sino un programa que tenía Porfirio Torres, y es donde, por ejemplo, yo descubrí, primero que nada, después de los libros, que Ali Primera no nació en el 42 o en el 43, sino que nació en el 41, porque lo dice ahí en ese programa. Con Porfirio. Pero quiero decir, hay un audio de un concierto que Ali Primera da en Casa de las Américas. Y debe haber sido como en el 75, 76, por allí. Y él lo dice emocionado. Dice, vengo a acercarme algo así como a la estrella que siempre he estado mirando desde lejos. La estrella de la Revolución Cubana. Y aquí estoy constatando que escribiendo desde Venezuela y cantando de Venezuela a la Revolución Cubana no estaba equivocado. Estoy constatando la realidad, lo que yo, eso que él decía, Cuba es un paraíso para el cubano, señores, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, y disculpa, no es dirección, sino estaba más o menos empatado con eso. Ali Primera, en otro lugar que no fue en Cuba, compartió escenario, tarima, por ejemplo, con Pablo Milanés y con Silvio Rodríguez de la Nueva Trova Cubana, y con otros cantores y cantoras de Cuba. Y tuvo su diferencia en relación a lo que era la estética de la música y la canción como instrumento, como herramienta, como didáctica para formar conciencia. Y esa discusión se dio
en México, en un encuentro, un festival mundial en México, donde estuvo la gente de la Nueva Trova Cubana, y creo que por referencia hecha por Silvio Rodríguez en un corto audiovisual de Lil Rodríguez, la venezolana, que duró mucho tiempo trabajando en radio, ¿cómo se llama? Una de las emisoras cubanas, que no es Radio Habana, sino la otra, bueno, no recuerdo ahora el nombre. Silvio Rodríguez entrevista a Silvio Rodríguez y dice que hubo diferencias con Ali Primera, porque Ali Primera decía, la canción que ustedes hacen es muy poética, es muy abstracta, y yo soy un cantor que voy directo al grano. Por cierto, en ese micro, en ese audiovisual, dice Silvio Rodríguez, definitivamente, Ali Primera es el cantor de barricada más importante que yo he conocido hasta ahora en el mundo. Y un cantor de barricada es un cantor de guerra, de pelea. Una barricada es un lugar donde tú estás trinchera para recibir plomo, para echar plomo. ¿Entiendes? Ali Primera se convirtió, digamos, lo decíamos ahora, en una raíz importante de la revolución bolivariana que conocemos hace 20 y tantos años. Su producción, digamos, literaria, la letra de sus canciones, que entiendo que son alrededor de 500, un poco más, un poco menos, son un testimonio, es una fuente para aproximarse a la historia, a la cultura, a la naturaleza de nuestro territorio venezolano y América Latina. En lo particular, yo he utilizado, en el mejor sentido de la palabra, el cancionero de Ali Primera como didáctica pedagógica para mis encuentros académicos con estudiantes universitarios, incluso con estudiantes de media, ¿no? Porque tú quieres hablar, por ejemplo, de la insurrección negra contra la esclavitud, coloca la canción José Leonardo. José Leonardo fue sudor de negro y cacao. Si tú quieres hablar del pensamiento diario bolivariano, entonces busca 3, 4, 5 canciones de Ali Primera. Si tú quieres abordar todo lo que tiene que ver con los grupos de estratos, las luchas, tú buscas cualquier canción que tenga que ver con eso. Es decir, es un paseo, por cierto, un paréntesis, un proyecto truncado de Ali Primera fue la historia cantada de Venezuela. Ali murió con ese proyecto truncado, buscó, por cierto, asesoría, buscó, y estaba en eso, pero nunca tuvo tiempo. Él decía, no tengo tiempo para colocarme, aunque sea en la madrugada, de construir una historia cantada de Venezuela, aunque él lo hizo. En el cancionero de Ali Primera está la historia cantada de Venezuela. Quizás él la quería enriquecer y ampliar, etc. De modo que el cancionero de Ali Primera no ha perdido vigencia, se está utilizando en las escuelas. El gobierno venezolano, tanto cuando Chávez como con Maduro, a través de instancias como, por ejemplo, la editorial El Perro y la Rana, a través del MINSI, a través de otras instituciones, otro ministerio, ha publicado una cantidad importante de textos, sobre todo ha publicado unos textos donde está el cancionero completo de Ali Primera. Es decir, las canciones completas se han publicado además productos que han surgido de la interpretación de la obra de Ali, de la obra en sentido de los idearios como su conducta. Entonces tenemos libros de textos, libros con textos dramáticos, es decir, dramaturgia sobre la obra de Ali Primera que se utiliza ahora en escuela básica y en secundaria. Así sucesivamente. En cuanto a la canción, una vez apareció Ali Primera y digamos, dejamos pasar ese tiempo de ese lapso hasta que llega Chávez. En los primeros de Chávez se fortaleció eso. El movimiento. Nacieron grupos como La Cantera y otros movimientos más de gente muy joven que le dieron continuidad a la canción de Ali Primera y después comenzaron a construir una nueva estética, pero muy influenciada desde el punto de vista de la visión política, de su visión estética y lo que tiene que ver con el horizonte, digamos, de transformación social y política de Ali Primera. Después vinieron unas variantes y, bueno, uno de esos casos es el hijo de él, pues Sandino. Sandino comenzó cantando muy apegado a Ali Primera, pero tuvo la estética de la canción de Sandino, agarró vuelo, pues ya es Sandino creando canción desde su particularidad poética, su particularidad creadora. Amaranta, los mismos hijos de Ali Primera que han trabajado más en el discurso de la empresa, de la industria del disco, pero tienen algunas canciones donde está presente el ideario de su padre, Ali Primera. El otro muchacho que es su sobrino, Ali Alejandro, que ha recorrido el país, ha estado fuera del país,
quizás él sea el que ha continuado más la tarea de su tío Ali Primera y Carlos Ruiz, sin negar, por ejemplo, los guaraguaos, que también crearon una estética muy particular, son excelentes seres humanos, excelentes artistas y excelentes políticos en la dimensión amplia del término de la política. Están todavía cantando, después de cuántos años, muchos años, ¿no? El caso de Carlos Ruiz, ya creo que lo nombré ya, Carlos Ruiz sigue todavía con su canto, sigue componiendo, sigue escribiendo. Es decir, del legado de Ali Primera hay un legado que está escrito, ya lo decíamos en los textos, y hay un legado de la gente que está todavía activa, que se mueve por el país y sale fuera del país con su canto. Lo que no hay, lamentablemente, es la recomposición de un colectivo de cantoría como el que llegó a tener Ali Primera. Y de algún modo han habido algunos intentos. Yo no conozco, con Carlos Ruiz hemos estado hablando y la otra vez hicimos un empeño hace como un año y medio, pero vino un down y nos dispersamos. Aquí incluso, ¿te acuerdas cuando vino Lilia Vera? Lilia Vera con el grupo de, ¿cómo se llama? Iben de Mérida, y hubo también, como eso fue hace ya 5 años, hubo una intencionalidad de reconformar del tejido, digamos, de unidad de los cantores y las cantoras, darle fortaleza y no se ha podido. Pero eso no quiere decir que no esté presente. Para mí está más vigente que nunca el canto de Ali Primera, en una dimensión por supuesto diferente, porque la sociedad cambia, avanza, tanto en las nuevas ideas sociológicas, en las nuevas ideas tecnológicas, en la cuestión cultural, pero yo creo que Ali Primera construyó con su pluma, con su canto, con su pensamiento y sobre todo con su conducta, un legado para muchos años. Y hay una entrevista, hay un video donde Ali Primera dice, el cantor tiene que ser muy amigo de la canción. Tiene que ser muy amigo de su canción. Eso quiere decir, no, yo no canto la canción y la abandono, sino que yo ando con ella. Y que eso es una metáfora, es un símbolo. ¿Por qué? Porque si la canción dice, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, es porque tú estás convocando. O sea, no aparte de la canción, sino andas con la canción convocando a la gente de la tierra se refiere a Venezuela, pero se refiere a la humanidad. Entonces, es decir, la congruencia, la inherencia entre lo que yo digo con mi canción y lo que yo hago en la vida cotidiana, en la vida política entendida en su amplia dimensión, no más allá de la política como partido político, como materialización de la política en el partido. De manera que esta canción, en Dolor Mayor, tiene que ver con eso, es decir, con nuevamente la presencia del pensamiento, de la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción política, por la cual, o por lo cual, yo decíamos ahora, Ali se convirtió definitivamente en un referente. Se le recuerda por eso. Y esta película, que yo no conozco el contenido, he visto algunas imágenes, los que más los traen, hay por cierto una imagen donde creo que tiene que hacer referencia a un concierto de Ali Primera en Nicaragua. ¿Ah? Con el sombrero azul, en Managua, que por cierto el sombrero azul es uno de los textos de las letras de canciones que tiene bastante poesía. Entonces, como tú decías, Livio, si esa escena, ese trailer se hace referencia a su presencia en Nicaragua, entonces esa película es abarcante hacia esos territorios que muy poca gente conoce. Entonces yo me he sorprendido cuando, por ejemplo, estuve en Argentina 2 veces, es más, uno de sus últimos discos se iba a grabar en Argentina, lamentablemente falleció, pero estuve en Argentina 2 veces haciendo los contactos con la casa disquera y con los promotores del disco. Lamentablemente no grabó en Puerto Rico porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en ese momento, 1978, aproximadamente le vetó, le prohibió la visa para que entrara a Puerto Rico. Él iba a un festival de canción solidaria donde entre otros iba a estar Dani Rivera, ese cantante que conocemos por el bolero Madrigal, Estando Contigo. Bueno, ese señor Dani Rivera, que ha sido un extraordinario cantante, un tipo buenísimo de bolero, siempre ha sido también un hombre militante. Estuvo preso por los propios marines estadounidenses en Puerto Rico por enfrentarse en Vieques a todo aquel procedimiento de quemas de desechos de cosas atómicas allá en Vieques. Estuvo detenido junto con Al Gore, un sacerdote estadounidense.
Y Dani Rivera recientemente escribió un tema y cantó un tema llamado Palestina en relación al conflicto lamentable en el Medio Oriente. Pero digo, Ali Primera iba a estar en Puerto Rico y le prohibieron, no le dieron la visa para ir allá, se lo a Estados Unidos. Y antes de ese tiempo, como 2 años antes, recuerdo que leí, y me lo reconfirmó Carlos, lo retuvieron, viniendo de Europa, lo retuvieron en Miami, estuvo detenido, prácticamente secuestrado casi un día, le decomisaron la guitarra, se la quitaron, le quitaron un rollo de afiche, le quitaron una fotografía, y lo tuvieron allí, digamos, como sospechoso y bajo amenaza de no soltarlo más durante un tiempo. Afortunadamente sortió eso. De modo que yo, por Facebook, hablando de la película, yo me tomé la molestia de hacerle unos comentarios, coloqué unas letras de canciones y estoy convocando a la gente que vayamos mañana a ver Ali. Porque ver la canción, ver la película Ali Primera, creo que va a significar para la gente como nosotros, jóvenes de la tercera edad, para los jóvenes de la segunda edad como Jesús y como Félix, de la segunda edad yo creo, y para los más chavos, un encuentro casi como muy vivencial con la historia. Los trailers que he visto me han parecido maravillosos. Yo vi una entrevista que le hicieron, por cierto, al actor que representa a Ali Primera y me pareció muy convincente, digamos, su trabajo actoral. Sin embargo, ya, de punto personal, te digo, me encontré con la canción de Ali Primera en la década de los 70, teniendo 15, 16 años por ahí. Siempre me pareció que ese discurso era interesante por el planteamiento y la manera como lo hacía. Me llamó la atención y de algún modo, si decimos una palabra sensible, me enamoró de ese canto. Ya te decía que yo, cuando en una delegación del Partido Comunista de Portuguesa fuimos a Caracas, al Parque Los Caobos, yo iba emocionado porque iba a conocer a Ali Primera. Un chamo de 15 años yo. Y aquel guayabo que me dio cuando el animador del evento en Los Caobos dijo: Ali Primera no está con nosotros porque está en este momento en Europa. No va a cantar, ¿no? Aquella tristeza, ¿no? Bueno, luego me reencuentro con Ali Primera, bueno, con su mundo poético, político, aquí en Barinas. Yo vengo de Araure. Aquí en Barinas porque comencé a militar en un movimiento político universitario y nuestros días y nuestras noches de estudio, de actividad artística cultural, de actividad política, siempre estaba acompañada como telón de fondo, que no es la palabra exacta, no es un telón de fondo porque, digamos, está con nosotros aquí imbricado en la piel, en los huesos, la canción de Ali Primera. Nosotros estudiábamos escuchando a Ali Primera en un radio reproductor con aquellos cassettes, recordamos, de cassette. Aunque ya habían discos, pero no teníamos tocadito, teníamos aparatico reproductor de cassette. Salíamos a las marchas que hacíamos en ese momento de protestas a la calle contra el gobierno, etcétera. Nos enfrentábamos a las autoridades por las reivindicaciones y nos acompañaba Ali Primera, porque su canto convocaba a eso, a transformar, a luchar contra el autoritarismo, las desigualdades, contra las injusticias, etcétera. Y no es sino, creo yo, en mi caso particular, a principios de la década de los 80, cuando yo comienzo entonces a agarrar la guitarra y el cuatro y comienzo a interpretar canciones de Ali Primera, aunque yo no tengo el repertorio de Ali Primera. Yo me sé, no sé, 6 canciones de Ali Primera de memoria, el resto tengo que leerlas mientras las canto. Pero, y de alguna manera yo le decía a unos amigos, lo hago con mucho respeto, porque yo no soy músico, yo solamente uso la voz y la guitarra para interpretar temas, ¿no? Entonces, quizás por mucho respeto, mi repertorio de Ali Primera no es tan extenso. Canto muy bien canciones que yo he escrito, canciones de otros compositores. Pero para mí, Ali Primera, en mi militancia, porque te digo, yo he tratado de ser más o menos congruente, de ser coherente en lo que ha sido, lo que yo he pensado, lo que yo he dicho y lo que yo he hecho. Y como en Ali Primera me consigo un referente muy importante, pues él anda conmigo, ¿me entiendes? Y la veces que yo lo puedo citar, ya te decía, tanto así que como yo he sido docente universitario y también de educación media, ha sido maravilloso que yo use como didáctica en la pedagogía el cancionero de Ali Primera. Me ha servido, digamos, como un guía espiritual. A veces me preguntan, ¿cuáles son tus seres más admirados? Bueno, mira, yo creo en un Dios que no es el Dios que generalmente nos pintan, pero creo en una entidad que está por encima de nosotros los seres humanos, que guía esa parte que nosotros no podemos controlar, no sabemos medir tangiblemente. Están mis padres, está Ernesto Guevara la Cerda,
la Serna, perdón, y está Ali Primera. Ali Primera para mí es un referente. Y he tratado de lo posible de que no sea un fetiche, es decir, que no sea una figura que yo tengo desde el punto de vista de la creencia como una cosa ideologizada en el sentido de lo que tiene que ver con lo no verdadero. Eso se llama alienación, no alienado, sino que lo veo tal y como lo conocí. Echando unos tragos aquí la noche después del concierto que te conté, viendo su video, cómo era su comportamiento, sabiendo de primera mano quién era Ali Primera en el campo, en la montaña, con don Pío Alvarado, con su compadre Gerardo Brito. Por cierto, un paréntesis, en el 2005 cuando me invitaron a ser orador de orden, en ocasión de los 20 años de la desaparición física de Ali Primera, en esos días antes del acuerdo del Consejo del Club Regional, hubo un personaje político de Barinas que se oponía a que se hiciera ese homenaje, porque él decía que Ali Primera era un borracho. Y esto es simpático y a ver, desagradable, ¿no? Porque él se opuso, Ali Primera es un borracho. Entonces salió, por cierto, un periodista y salió un legislador de Barinas diciendo, mira, pero acaso que Ali Primera era una abstracción, era un ser humano, y no era un borracho, él tomaba cocuy, él tomaba oyente como cualquier otra persona lo podía hacer, ¿me entiendes? Era un hombre festivo, un hombre alegre, pero con un alto sentido del compromiso político y de la responsabilidad y de conciencia frente a ese acto. Pura expresión, ¿me entiendes? Bueno, yo iba, por ejemplo, a Carora, a ver cocuy, a cantar y a organizar. Iba a Oriente con los cantores allá, los pescadores, el chivato de la costa, con el boina negra, con esa gente que son parte de esa tradición musical contestataria, y le echaba los tragos, ¿verdad? El paujil, que es un trago extraordinario. Ya le referimos, claro. Entonces, bueno, por supuesto que era un hombre de carne y hueso, que bailaba tambor, que bailaba joropo, que le gusta. Ah, mira, ahora que hablo de bailar tambor, y me está dando lo tengo para hablar. Mira, una cosa interesante de lo que tiene que ver con la estética musical de Ali Primera es que si tú te pones a escuchar, ¿de dónde viene la composición musical de Ali Primera? Viene nuestra identidades culturales, porque Ali Primera monta sobre la base rítmica y melódica, por ejemplo, de un tamunangue, una canción Sanglopa del Regreso, creo que es eso, o la canción de don Pío Alvarado. Pero sobre la base melódica y rítmica de un golpe de la costa, él monta sobre algo chirino, sobre la base rítmica y melódica de una tonada llanera, él monta la tonada para Simón o aquel canto de una bicha adentro. Entonces, claro, ¿cómo no nos va a llegar a nosotros a Ali Primera? Si tiene discurso político, está convocando a los estudiantes que se organicen por su propia idea, está convocando a los campesinos que se organicen por sus propias tierras, y está convocando a los obreros que se organicen por su propia fábrica, pero además lo está haciendo con eso que nosotros sentimos todo el día, por lo cual vibramos. Un tipo que baila joropo, que escucha una tonada mientras ve el amanecer y escucha esas ideas políticas y esa base melódica y rítmica, eso entra con mucha más, digamos, intensidad. Igual pasa para un tipo que está en Lara y escucha una canción que le dice, epa, que el pueblo es cuero seco, lo pisan por un lado y se levanta por el otro, y lo hace con un ritmo que tiene que ver con un sangueo de San Juan o con un golpe tocuyano, por supuesto, y eso lo hizo Ali Primera. Y hay una intención de que eso llegara por ahí, pero era la intención de que la gente que lo escuchaba, ya fuera en los cassettes, en el disco, en la radio o en los actos públicos, en los mítines, cuando vieran a Ali Primera, vieran a uno más de ellos, no un artista que estaba allá, un tipo famoso de la farándula. Hizo un comentario, por cierto, alguien le preguntó, pero si tú te has presentado en la televisión ecuatoriana, que es otro país que también visitó, te presentaste en la televisión alemana, estuviste en una televisora sueca, estuviste en la televisora cubana, ¿por qué no has estado en la televisión venezolana? Digo, porque por mi experiencia, por lo que yo vi, allá el que canta este tipo de canción no es tratado como mercancía. En Venezuela sí. Y yo no quiero que me vendan como una crema dental. Ah, Sobeida la muñequera. La canción La Muñequera, Sobeida la muñequera, como por ejemplo el canto que él le hizo a los que desaparecieron en la masacre de Cantaura, entra en la línea de lo que decíamos ahora, Livio, de el discurso y el sentir profundamente humano y amoroso de Ali Primera. Claro, en Sobeida está lo de Cantaura, quiero decir, me refería a Cerro Galicia, a otros temas donde Ali Primera trae para sí
y pone en comunión con los otros y las otras temas tan profundos como ese del amor, de la muerte, la vida. Te canto mamá pancha, comadora y rezante, ay, 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 quien te viera con tu botella. Te canto mamá pancha, comadora y rezante, ay, 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 quien te viera con tu botella. Dice que el Padre Nuestro que rezaba por tus campos, te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria hay en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá Pancha. Ay, qué miseria hay en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá Pancha. A tu campo, mamá Pancha, no lo visite el doctor, llega a la capilla el cura, cada final de mes, pero se puede en ti creer. Cuando el tío Juan se te fue. Dice que el Padre Nuestro que rezaba por tus campos, te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria hay en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá Pancha. Corral, corral, la solera que va a comer la mazamorra, la corrita y corre que corral, 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 ya no solera que va a comer la mazamorra, la corrita y que ordeña. Iba cantando sus versos por las cuentas del rosario, pero a mundo mamá Pancha, ay qué rosario tan largo, pero a mundo mamá Pancha, ay qué largo es tu rosario. Corral, 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 corral. Solo Juan Ramón sabía donde había leña seca, porque la verde echa humo y te va dejando ciega. Corral, corral, la balsera la quebra, a comer la mazamorra, la corrita y corre ya que corral, 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 la balsera la quebra, a comer la mazamorra, la corrita y que corre ya. ¡Oh! Y cantar, contigo siempre cantar, y reír, contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil,